¿qué tal? Bienvenidos al Palacio de la Escuela de Medicina, antiguo tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y actual Museo de la Medicina Mexicana. El día de hoy contamos con una extraordinaria participación del maestro Mauricio Melchor de Cortés, quien nos va a presentar el tema titulado Cristóbal de Villalpando y la apoteosis del barroco novohispano. Bienvenido, maestro. Pasamos a la primera. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sin mayor inconveniente. Pues bueno, en primera instancia quiero agradecer a un gran amigo, a un hombre muy valioso en el estudio de la cultura virreinal, que nos acompañó, o les acompañó más bien a todos ustedes en la sesión pasada. Un gran amigo, un gran estudioso del periodo virreinal, pero que él estudia el arte en movimiento, el arte de los diálogos. Estoy hablando de mi queridísimo Juan Francisco Hernández, que seguramente muchos de ustedes lo ubican, que estudia el teatro virreinal. También quiero dar las gracias a la doctora Mónica, que me ha abierto este espacio, y evidentemente a nuestra querida universidad, ¿no? Que su discurso y su divulgación sobre la cultura es amplísimo y que hoy precisamente nos convida a analizar el periodo virreinal, o lo ha estado haciendo desde hace poco más de 2 meses atrás, ¿no? Con esta serie de conferencias que precisamente pretenden que nosotros decodifiquemos, conozcamos y descubramos el arte de los virreinatos. En este caso, cuando a mí me invitaron, me dijeron que de qué quería hablar, ¿no? De qué aspecto de la cultura virreinal. Había muchos temas que me fascinan, pero uno de los temas que han ocupado mi trabajo académico desde años y una de mis principales líneas de investigación, que esta línea de investigación estrictamente se la debo a uno de mis grandes maestros que falleció hace ya bastante tiempo, el Monseñor Luis Ávila Blancas, canónigo de la catedral, el cual la dirigiera durante 10 años. Y cuando yo iniciaba mis investigaciones, hablamos de uno de los pintores más importantes que ha dado la historia de la pintura mexicana, la historia de la pintura novohispana. Estoy hablando de nada más y nada menos que de la máxima figura, el máximo exponente de la pictórica novohispana del siglo XVII. Estoy hablando de Cristóbal de Villalpando, que seguramente muchos de ustedes lo ubican. Me atrevo a decir que la mayoría de los que están aquí han visto obras de él que engalanan varios edificios del centro histórico, que inclusive Cristóbal de Villalpando trabajaría activamente para la orden religiosa que precisamente administraba la justicia, ¿no? Que es la orden de los dominicos, y también hizo grandes obras maestras. Una de ellas está en un edificio que cruzando la plaza la encontramos extraordinariamente y que ya la analizaremos con gran detenimiento en el día de hoy. La conferencia la decidí titular Cristóbal de Villalpando y la apoteosis del barroco novohispano, que ya más adelante en esta propuesta que les hago del análisis de Cristóbal de Villalpando y de la cultura visual y religiosa del siglo XVII, en donde es un gran maestro y un gran rey de la cultura visual, vamos a ver que Cristóbal de Villalpando es el máximo exponente de la escuela rubeniana en Iberoamérica y en los virreinatos. Cristóbal de Villalpando es un gran maestro de texturas, de perspectiva, de juegos, de luz, de sombra. Su pintura llega a ser altamente compleja y sofisticada en el reino de la Nueva España. Pero vamos a entrar de lleno a hablar de este personaje. La siguiente, por favor. ¿Todo bien? Ok, pero antes de adentrarme a hablar de este autor, de sus huellas dactilares, de lo que lo hace tan especial, tan magnífico, tenemos que empezar por el principio. Y el principio es hablar, para poder nosotros analizar cualquier tipo de fenómeno histórico o de fenómeno cultural,
mi propuesta es que iniciemos por el principio. ¿Y cuál es ese primer capítulo que nos abre la puerta a un entendimiento profundo de la pintura, de la escultura, del teatro, de la arquitectura, etcétera, de cualquier manifestación cultural que estemos viendo? El contexto sociocultural, el contexto local de la creación artística, ese contexto en el cual creció, se desarrolló y tomó inspiración el autor, el pintor, el arquitecto, el escultor. Y precisamente es fascinante cuando nosotros nos damos un clavado al contexto sociocultural de este artista, ya que vamos a ver que él nace en el siglo XVII. Principalmente su producción artística va a ser en la segunda mitad de ese siglo, es donde vamos a ver el triunfo de lo que podemos llamar barroco novohispano, aunque es un término que vamos a empezar a tomar con pinzas y con cierta distancia a partir de este momento. El término barroco lo vamos a poner en signos de interrogación y más adelante les diré por qué. Pero bueno, Cristóbal de Villalpando nace en la Ciudad de México. De Cristóbal de Villalpando, que es un pintor magnífico, uno de los pintores más gustados todavía hoy por las personas y que alcanzó un enorme éxito en vida, tenemos que comprender que este pintor nace en la que para el siglo XVII fuera la ciudad más cosmopolita del mundo. Tenemos que entender que es privilegiado por el contexto geográfico y cultural en el cual nace Villalpando. Nace en este siglo donde ya somos una sociedad profundamente mestizada, ¿no? Donde en el siglo anterior se dio este proceso de conquista o invasión, este proceso de aculturización, en donde, como dijo Edmundo O'Gorman, como dijo Miguel León Portilla, se dio el llamado encuentro de los mundos, ¿no? Donde se da este mestizaje magnífico entre el mundo indígena, el mundo africano, el mundo español y el mundo mozárabe, que viene por parte de los españoles como una extensión al haber estado dominados 8 siglos por los moros. Entonces, Villalpando vive en la Ciudad de México, una ciudad profundamente ruidosa, una ciudad que respeta la traza prehispánica con sus canales, pero nace con una propia identidad arquitectónica. La Ciudad de México prontamente se va a levantar y va a pasar de la Ciudad de México Tenochtitlan a la capital más importante del mundo hispanoamericano, a la que fuera la capital más importante de las Indias occidentales. Y eso nos tiene que quedar claro. Por eso es que la grandeza de México se va a materializar en el arte e inclusive en la literatura. Todos los viajeros que cruzan el Atlántico, italianos, chinos, filipinos, camboyanos, germanos, italianos, todos los que cruzan el Atlántico y por alguna razón tienen que pisar la Ciudad de México durante el siglo XVII, se maravillan de lo que encuentran. Fue llamada la Roma del Nuevo Mundo, la Venecia del Nuevo Mundo, un término que desde el primer momento ese grupo de europeos liderado por Hernán Cortés le llamó a esa ciudad que no encontró ningún otro homólogo en su imaginario más que Venecia en Europa, por ser una ciudad que flotaba sobre el agua, que estaba circundada por canales. Y entonces esa ciudad magnífica se empieza a levantar en rojo y gris. ¿Por qué? Porque son los materiales propios de estas tierras, ¿no? El rojo con el tezontle, piedra porosa y flexible, y además una piedra que no pesa. El gris por la cantería que decora las portadas, y entonces vemos una ciudad en roja y en gris, una ciudad enorme en donde se levanta una catedral extraordinaria que tardaría 3 siglos. Estamos hablando que en la ciudad de Villalpando, en esa ciudad no solamente había indígenas provenientes de toda parte de la península, españoles provenientes de todas partes de la península, había indígenas, pero recordemos que no hay un tipo de indígena, ¿no? La variedad de los pueblos indígenas que hasta la fecha ha sobrevivido es magnífica. Entonces, había indígenas, cada uno con su cosmovisión. Había españoles provenientes de todas partes de la península, había africanos,
camboyanos, que hablaban además angolés, el idioma de los esclavos, afroeuropeos, afroamericanos, algunos que inclusive llegaron libres. Entonces, imagínense que están estos, que son nuestras tres raíces principales, y a eso súmenle que había chinos. Había un chino que manejaba un temazcal en la Ciudad de México. Había chinos, camboyanos, filipinos, y hasta tenemos registrado que había un jesuita irlandés para el siglo XVII en esa ciudad populosa. Estamos hablando de una ciudad plurilingüística, pluricultural y pluriétnica. Y eso es lo que hace que se reafirme el ideal de que es la ciudad más cosmopolita del mundo, en donde los cronistas nos dicen, por ejemplo, que no se sabía cuál era la mujer de un sastre y la mujer de un conde, porque todas vestían con olanes bordados con hilos de plata, zapatos con brocado, llenas de joyas, prendedores y perlas, que no sabíamos cuál era cuál. Y esto es un reflejo de la enorme riqueza, evidentemente, que había en la Nueva España. Lo que recordemos, que si somos muy estrictos, Villalpando no nace en el virreinato de la Nueva España. Villalpando nace en el reino de la Nueva España, ya que realmente la Nueva España era un reino. La siguiente, por favor. Y toda esta realidad, el mismo Villalpando la plasmaría en una vista de la Plaza Mayor. Tenemos una vista maravillosa de la plaza, hecha para 1695, que sabemos que la mandaría ser el Marqués de Galve, que era este noble de origen francés al servicio de la corona. Y en esta Cristóbal de Villalpando nos retrata el Parián, nos retrata los carruajes, el Palacio Mayor, que ya había sido prendido, porque recordarán que hubo una escasez de grano y entonces los indios y otros personajes lo encendieron y por eso se ve carcomido. Esta pintura también nos refleja no solamente el estilo de Cristóbal de Villalpando, sino algo que otros colegas ya han trabajado, como mallorcas novohispanas, que se hacen aquí por encargo, pero que estaban destinadas a viajar con los funcionarios que ocuparían un cargo momentáneamente como virreyes, arzobispos, ya que hay virreyes y arzobispos que llegarían con su propio séquito de pintores. La siguiente, por favor. La historia de Cristóbal de Villalpando inicia en 1649. Vean, ubiquémonos perfectamente en la fecha de nacimiento de Villalpando, porque el desarrollo de su pincel va a ser estrictamente y sobre todo en la segunda mitad de esta centuria, una de las centurias más importantes en la historia del arte, en la historia de la España y de la Nueva España, porque es conocido como el siglo del barroco de oro, el siglo de oro novohispano, el siglo de oro español, el siglo del barroco. Estamos hablando que es el siglo de Velázquez, ¿no? Es el siglo de Zurbarán, es el siglo de Murillo, es el siglo de Caravaggio, y cómo inclusive algunos de estos pintores influenciaron decididamente la pintura novohispana, y cómo Cristóbal de Villalpando va a ser un asimilador de todas estas corrientes pictóricas que se van a estar desarrollando en España y que cruzarían el Atlántico para desembarcar en la Nueva España. Y es precisamente Cristóbal de Villalpando quien va a encarnar y quien va a construir un nuevo lenguaje plástico del otro lado del Atlántico. La siguiente, por favor. Ahora, los primeros años y formación del artista. De Cristóbal de Villalpando sabemos poco de sus primeros años. Desconocemos su infancia, desconocemos sus lazos de parentela, desconocemos inclusive estrictamente cómo fue la formación de él. Aunque hay algunos datos que nos hacen pensar, datos muy decisivos, que el primer gran maestro que tuvo Cristóbal de Villalpando, que fue aprendiz de este gran maestro, sería nada más y nada menos que un pintor que proviene de uno de los estirpes más importantes de la Nueva España, uno de los Echave. Sería maestro de Cristóbal de Villalpando. Ya veremos de qué Echave se trata, qué toma de su maestro, qué innova, qué decide tomar de otros pinceles novohispanos. La siguiente, por favor. Ahora, Cristóbal de Villalpando, como les digo,
desconocemos gran parte de su vida, pero lo que sí sabemos de él es que era oriundo de la Ciudad de México, que estaba vecindado aquí. ¿Y cómo sabemos esto? Con una gran certeza, porque hay un documento en el Archivo General de México, ese en Lecumberri, que está resguardada además con bóveda de verdad, está en la parte de historia, y ese documento es fundamental para entender su biografía. Es un documento que nos habla de su primera obra, ese es uno, y otro muy importante es uno que se encuentra en el Archivo Histórico del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí se hacían los matrimonios y es prácticamente, digamos, el acta de matrimonio religiosa de Cristóbal de Villalpando, en donde él nos dice que era oriundo de la Ciudad de México, hijo legítimo, era criollo, nos da el nombre de la mujer con la que se casa, y esos son datos que nos permiten situar la primera etapa de su vida. Ya habrá otros documentos que nos ayudan a armar el rompecabezas de su historia, pero estos documentos principalmente van a ser contratos de obra, ¿no? Y recibos que nos van a indicar cuánto costó la obra, cuándo se la encargaron, quién se la encargó, cuánto tiempo tardaba en elaborar sus obras Cristóbal de Villalpando, porque cabe mencionar que fue uno de los pintores más prolíficos en la Nueva España. Tenía un enorme taller que funcionaba extraordinariamente. Además de eso, hay que sumarle que ocupó las dignidades más importantes que un pintor podía tener en vida. Vamos a hacer un acercamiento, por favor, sobre todo de la parte alta. La primera obra que Cristóbal de Villalpando hizo fue un encargo, fue este retablo para el convento de Huaquechula en Puebla. Aquí también nos permite abrir el primer capítulo acerca de su obra, porque esto nos indica que Cristóbal de Villalpando trabajó desde el principio brincando entre las dos capitales más importantes de la Nueva España, que se volverían los centros pictóricos más importantes. Estoy hablando de Puebla y de la Ciudad de México. Es un conjunto de aproximadamente 17 pinturas que le encargarían a Cristóbal de Villalpando. Este conjunto nos plasma distintos santos, pero vamos a ver que si yo les dijera que este conjunto fue hecho por Villalpando, probablemente pondría mi palabra en tela de juicio, por una simple y sencilla razón, porque no es ese Villalpando de gama cromática intensa, de grandes contrastes lumínicos, no es el Villalpando de la sacristía mayor de la Catedral Metropolitana de México, es un Villalpando que está iniciando, además de que cabe mencionar que no nos es posible del todo ver las huellas dactilares de Villalpando en este primer ciclo de pinturas que hizo, porque han sido restauradas malamente y muy repintadas desde la segunda mitad del siglo XIX. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo, una pintura alargada de Cristóbal de Villalpando, que les repito, está muy repintada, tuvo una mala restauración en el siglo XIX y es algo muy alejado a lo que nos tiene acostumbrados, a lo que conocemos de él. La siguiente, por favor. Y es muy importante que cuando nosotros hablamos de los pintores en la Nueva España, vamos a ver que los pintores trabajan para órdenes religiosas. El arte novohispano es meramente religioso, aunque también hay por ahí paisaje y también hay pintura de retrato. Pero él trabajaría para estas órdenes religiosas. De ahí entendemos que haya obras de Villalpando en distintos conventos novohispanos. Trabajaría para los jesuitas. Vamos a ver que los jesuitas ya en el siglo XVII serían uno de sus principales compradores de obra. Tenemos a los carmelitas. Tan solo, todos ustedes seguramente han visto las obras de Villalpando del convento carmelitano de San Ángel. Tenemos a los dominicos, a los franciscanos, a las monjas concepcionistas y a los principales
cabildos catedralicios novohispanos, el de la Ciudad de México y el de la Ciudad de Puebla. La siguiente, por favor. Ahora, Cristóbal de Villalpando va a tener como maestro a Baltasar de Echavarrioja. Inclusive Baltasar de Echavarrioja lo introduciría en la realidad pictórica poblana, ya que al ser su maestro Baltasar de Echavarrioja, él pintaría los lienzos monumentales que todavía hoy podemos ver al interior de la sacristía mayor de la Catedral Angelopolitana. Y si los lienzos los hizo Baltasar de Echavarrioja, que fue maestro de Villalpando, entendemos que cuando Echavarrioja muere, el cabildo inmediatamente decide seguir la línea de Echavarrioja con su discípulo más importante, que es Cristóbal de Villalpando. Y es por eso que Villalpando va a trabajar en Puebla en distintas épocas de su vida. Pero ¿cuál es un factor decisivo para nosotros poder entender la inspiración que en primera instancia tiene Cristóbal de Villalpando? Todos los pintores novohispanos van a empezar inclusive a copiar a los pintores europeos, que están en activo en Europa, principalmente que trabajan para la corte española. Pero ¿quién va a ser en el siglo XVII el más grande ejemplo de un pintor exitoso, de un pintor empresario, de un pintor que tiene prácticamente en su palacete, en el área de los Países Bajos, toda una empresa de manufactura pictórica? ¿Quién es este personaje? El gran pintor de las urbes católicas en Europa, cuya influencia marcaría toda la pictórica sacra, tanto de Europa como de los virreinatos. Estoy hablando de Pedro Pablo Rubens, ese magnífico pintor que innova en cuanto a la luz, que se despega del discurso caraballerista, lleno de claroscuros, un tanto violento, un tanto agresivo, y es precisamente Rubens quien inaugura la etapa luminosa del barroco europeo, dejando a un lado el claroscurismo de Caravaggio y este tenebrismo. Ahora vamos a ver que este cambio es muy significativo, ya que no nada más es un cambio de perspectiva, de luces, etc. Es un cambio de sentido de la pintura religiosa. Rubens trabaja en Europa, pero Rubens pinta para las monarquías europeas, tiene una enorme cantidad de encargos de las órdenes religiosas en España, en lo que actualmente sería Bélgica, inclusive en regiones de Francia, etc. Y cómo una persona va a poder al mismo tiempo dar cabida a tantos encargos gracias a un taller de pintura. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál es la dinámica de los pintores durante el siglo XVII, durante el siglo posterior e inclusive en la primera década del XIX? Van a tener lo que le llamamos obrajes gremiales. Los pintores son un gremio con reales ordenanzas, con legislaciones propias y con normas. Y vamos a ver que las cabezas de esos gremios son los llamados maestros del arte de pintar, como lo fue Cristóbal de Villalpando, que tuvo un propio taller en donde tenía aprendices a su cargo, y entonces Rubens tenía su taller, ¿no? Donde participaban varias personas en la elaboración de un cuadro. Pero aparte de su taller pictórico, Rubens, imagínense, tenía otro taller, que era el taller de grabados. Rubens va a ser las obras de Rubens van a generar una enorme cantidad de grabados, y estos grabados se dispersarían por toda Europa, pero cruzarían el Atlántico y van a ser el modelo que los pintores novohispanos usarían para poder crear obras de arte. La siguiente, por favor. Vamos a ver que Rubens hace muchas obras, pero uno de los más grandes ejemplos que nos van a ayudar a entender esta asimilación del arte rubeniano en la Nueva España por parte de Villalpando es una serie de lienzos que Rubens haría principalmente en España, ¿no? Para este duque. Este duque español le encargaría al maestro flamenco una serie
de 12 apóstoles, un apostolado. Vamos a ver que entonces Rubens hace esta serie de 12 apóstoles, pero su taller de grabado graba las pinturas. Entonces queda la estampa, queda el grabado, y este grabado va a viajar en el barco hasta Nueva España, como el grabado de muchas otras pinturas, y es ahí cuando los pintores novohispanos pueden ver el grabado y van a empezar a tomarlo como modelo. Aquí vemos la obra, uno de los apóstoles, creado por Rubens para este noble español. La siguiente, por favor. Ahora, vean cómo Cristóbal de Villalpando asimila el arte de Rubens. Es casi una copia, ¿no? Solamente que aquí Villalpando todavía no está usando tanta claridad, no está usando tantos contrastes lumínicos, todavía no abraza las fuentes lumínicas de Rubens. La siguiente, por favor. Aquí vamos a entender perfectamente cómo funciona el grabado. Imagínense que a Rubens le encargan una asunción. Estoy inventando, el convento dominico de Santo Domingo de Salamanca, que puede pagarle a Rubens, le hace un encargo. Quiere una asunción de 10 por 4 metros, ¿no? Monumental. Rubens se las hace. Y entonces, la segunda parte de su taller, una vez que el maestro ya ha terminado el cuadro, lo materializa en grabado. Y una vez que el grabado está hecho, Rubens gana doblemente, porque ese grabado otra vez, ese comercio de estampas flamencas, le van a dar la vuelta al mundo. Hemos encontrado estampas flamencas en China, en la India, en Japón, en latitudes muy lejanas de la península ibérica y de Flandes. La siguiente. Ahora, imagínense cómo se está desarrollando y la maestría que están alcanzando los talleres de pintura novohispana, que son equiparables a los talleres de Sevilla, a los talleres de Murcia, a los talleres de las principales capitales pictóricas, principalmente del Imperio Español. Y entonces ese grabado, vean de qué tamaño es, o sea, es como de la mitad de una hoja carta. Ese grabado llega aquí a Nueva España, es comprado por el taller del maestro Cristóbal de Villalpando, y a partir de una estampa de ese tamaño, Villalpando crea un cuadro de más de 1 metro por 2. Esto nos habla de la gran maestría que estos ya van a tener en proporción, en perspectiva. Y el resultado sería esta asunción del Museo Regional de Guadalajara de Cristóbal de Villalpando, que sigue puntualmente un modelo de Rubens. La siguiente, por favor. Vean los detalles, cómo Villalpando ya está empezando a construir una propia identidad pictórica. Villalpando es completamente reconocible, y las huellas dactilares de este maestro novohispano serían las intensas luces que va a tener Villalpando, los grandes contrastes, los tonos intensos, luminosos, fuerte, una pincelada dinámica, ¿no? Villalpando, la pincelada del maestro es un tanto emborronada, vamos a verla, es una pincelada firme pero sutil. Vemos que se va a centrar su pintura en este tipo de elementos y no pone tanto detalle al dibujo, por ejemplo. La siguiente. Y vamos a empezar a ver el desarrollo de Cristóbal de Villalpando. Cuando Villalpando poco a poco va ganándose un prestigio, porque Villalpando, como pocos pintores de este siglo, va a empezar a entender la pintura no solamente con un enfoque ornamental. Villalpando entiende que las pinturas son un puente entre el cielo y la tierra para el que es creyente. Villalpando entiende que la imagen devocional ante la cual una persona se hinca, se reza y se persina es, repito, una ventana al cielo, una ventana a la gloria, o una ventana al cielo, a la gloria, o inclusive al infierno. Y dentro de este entendimiento que va a desarrollar Villalpando, va a saber traducir, como pocos pintores en la historia del arte novohispano, los discursos teológicos que le encargan. Esto grábenselo en su memoria,
porque va a tener un sentido mucho mayor cuando lleguemos a la etapa culme de la producción de este artista. Y aquí tenemos una Virgen Dolorosa que se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato. Aquí ya empezamos a ver, repito, la identidad plástica que se empieza a gestar. Vemos la imagen de la Virgen en el centro de la composición. De nuevo quiero que vean cómo Villalpando está empezando a navegar entre fuertes contrastes de luz. Todavía no llegan los colores intensos y claros. Estamos entre la luz y el claroscurismo. Y esta pintura precisamente nos materializa eso. Vemos a la Madre de Cristo en su advocación de dolorosa, con un puñal clavado en el pecho, lleva un pañuelo que ha sido tomado por una de sus manos. Obviamente estos rasgos de sufriente son muy característicos de este tipo de vírgenes, pero observen cómo la composición hace que la mirada se centre en la imagen central, en la protagonista, que es esta Virgen sufriente. Vemos que alrededor de ella hay seres celestiales que le rodean en forma de consuelo, pero Villalpando, para acentuar más a la figura principal, empieza a utilizar recursos arquitectónicos con sutileza. Vemos lo que está en la parte baja, elementos como columnas, que inclusive al flanquear a la Virgen delimitan el espacio. Abajo de ella empezamos a ver elementos de la pasión, como un guante de metal, como una ánfora también de metal, y en la parte más alta, en este sutil rompimiento de gloria, vemos elementos, iconografía pasionaria sin ninguna equivocación, donde los querubines portan estos elementos e inclusive vemos el velo ícono. Pero lo que quiero destacar aquí es cómo Villalpando está empezando a jugar con las composiciones. Villalpando es un pintor que a lo largo de su obra experimenta. Ustedes lo van a ir viendo, experimenta, cambia sutilmente de perspectiva, cómo va creando composiciones cada vez más y más complejas. La siguiente, por favor. Vemos el detalle, vean lo que yo les decía. Empezamos con los contrastes de colores, ¿no? El color del vestido de la Virgen, el color del manto, y observen cómo la daga, inclusive, hablando plásticamente, no está sólida en el dibujo. No es una daga un tanto transparente. Centra su pincel en la figura principal, dejando las figuras secundarias en un aspecto casi o un tanto emborronado. La siguiente, por favor. Y una de estas pinturas que nos están adentrando a un gran dominio de la luz, a un gran dominio precisamente de los colores, es esta pintura que seguramente los grandes amantes del arte virreinal han visto varias veces en el Museo Carmelitano de San Ángel, que nos habla, es una serie sobre la pasión de Cristo. Vean ustedes cómo empiezan ya modelos completamente visibles y definitorios en el arte villalpandesco, como este ángel. Este ángel es completamente de Villalpando. Nos pone a un ser hermoso. Recuerden que los ángeles son seres asexuados. Estamos viendo un ser de una gran blancura en la carnación. Aquí empezamos a ver cómo crea las carnaciones. Los colores, me refiero a los colores en la piel de los seres celestiales. Vemos a este ángel que además va saliendo como de un lugar lleno de luz. Es casi pálido en su piel. Vean cómo construye las alas y sobre todo quiero que vayan y vean con detenimiento cómo Villalpando ya empieza a crear telas, cómo las telas del ángel tienen un enorme movimiento, ¿no? Son telas que parece que un viento invisible está moviendo. Tiene el cáliz, símbolo de la sangre de la pasión, un Cristo sufriente, pero vean cómo inclusive hay una especie de diagonal que marca la entrada de la luz. Este ser celestial tiene la luz atrás de él y de cierta manera la luz impacta de una forma sutil la parte de enfrente del Cristo.
Mientras a lo lejos, mientras el pobre Cristo está debatiéndose y cuestionando el designio divino, los apóstoles yacen dormidos. Recordarán este episodio del Antiguo Testamento. Es una pintura de tensión, pero no llegamos al dramatismo propiamente del barroco, en el cual Villalpando también es un gran maestro. La siguiente, por favor. Y esta pintura es una de mis pinturas favoritas, es una de las pinturas a la que más he estudiado del siglo XVII, porque nada más y nada menos que está en el museo del cual yo era investigador, que en el sismo del 2017 tuvo que cerrar sus puertas. Estoy hablando de la Pinacoteca de la Profesa. Y en la Pinacoteca de la Profesa está este cuadro llamado La Virgen de la Escalera. Nos hemos durante mucho tiempo preguntado por qué era la Virgen de la Escalera, y les voy a decir que eso es muy sencillo de contestar en primera instancia. Es la Virgen de la Escalera antes de ver la iconografía, su simbología y en dónde se encontraba colocada, porque tenemos sospechas de eso. Se llama la Virgen de la Escalera porque María, recuerden que en la letanía lauretana es una escalera, ¿no? Por la cual desciende Cristo y llega al plano terrenal. Esa es la primera explicación. Pero esta pintura fue creada para la Compañía de Jesús, para los jesuitas, que recuerden que son grandes devotos de María, como los dominicos, por ejemplo. Entonces, esta pintura ya nos adentra en las formas villalpandescas, ya es una pintura con una propia identidad. Y a partir de esta obra hay un antes y un después en cómo crea el maestro. Para empezar, debemos ver que esta pintura es un trampantojo. ¿Qué es un trampantojo? Una trampa al ojo. ¿Por qué? Porque es un cuadro dentro de otro cuadro, como ya ustedes lo pudieron percibir. Para empezar, Villalpando nos coloca en el centro una pequeña mesa de altar. Esta mesa de altar está cubierta con un magnífico mantel de altar hecho de un brocado finísimo. Podemos sentir casi la textura del brocado. Aquí es cuando iniciamos a ver esta especie de teatralidad del siglo XVII, muy característica del autor. Cómo tiene este naturalismo para la representación de texturas de tela, de movimientos. Vemos esta mesa de altar con este finísimo mantel de brocado. Abajo de la mesa de altar encontramos dos seres celestiales con un medallón, y en ese medallón hay una leyenda que nos dice, ¿no? Esta es la Virgen de la Escalera, que se venera en tal lugar. Flanqueando la mesa de altar, en la primera parte de la obra, encontramos a dos santos muy importantes: San Felipe Neri, el santo que está vestido de negro, y San Francisco de Sales, que fue obispo y que fue uno de los grandes consumadores de la contrarreforma de la Iglesia cuando pasa lo que pasa con la reforma de Martín Lutero. O sea, dos santos muy importantes y de una gran veneración en la Nueva España. Un obispo, el otro sacerdote, y vamos a ver que atrás de ellos, flanqueando la mesa de altar, vemos seres celestiales, que además Villalpando coloca estratégicamente para dar equilibrio a toda la escena. Y estos seres celestiales, Villalpando, aquí vamos a empezar a ver una de sus primeras huellas dactilares, los pinta un tanto emborronados, ¿no? Como figuras secundarias. Y solamente podemos ver la delicadeza de las alas que acaban en punta, que sobresalen, haciendo una especie de ballet de equilibrio en la pieza. Y arriba de la mesa de altar encontramos un cuadro que es una Madonna en lactancia, una Madonna que precisamente está alimentando al niño Jesús. Pero vamos a ver que el niño Jesús mira hacia afuera del lienzo. Esto también es muy interesante. Estos juegos, repito, casi teatrales. Él mira hacia el lienzo, mira hacia el espectador, mientras seres celestiales como querubines han alzado un cortinaje de tela púrpura para que nos permita adentrarnos en esta devoción mariana. La siguiente, por favor. Y para que tengamos un entendido
de todos los recursos plásticos que Villalpando utiliza, vemos que para crear una obra Villalpando podía utilizar 3, 4 o hasta 5 grabados. Vean ustedes cómo un solo grabado puede inspirar o va a tomar la esencia para un fragmento de la pintura. Y la iconografía de esta pintura va mucho más allá, porque si vemos el marco dorado de la Madonna que le está dando el pecho al niño, vemos que en la parte más alta hay un óvalo. Esto va a ser como una especie de acertijo, pero créanme, en el óvalo está la pintura del Dios Padre. Probablemente van a ver que hay una figura que está en esta posición, en el óvalo que remata el marco de la pintura, exactamente ahí. Muchas gracias. Es como una figura del Dios Padre que está bendiciendo. Vean cómo juega con los símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Que Villalpando es un gran conocedor también de la doctrina. Esto también es algo que los historiadores todavía seguimos un poco descifrando. Pintores que crean esto son católicos, son devotos, sí, es natural que lo sean, pero muchos son conocedores de la doctrina y también van a tener una gran asesoría por teólogos muy eminentes. La siguiente, por favor. Y llegamos a esta, que es una obra de arte, es una de las obras maestras del arte virreinal del siglo XVII, y no solamente del arte virreinal, sino es una obra maestra en la producción artística de la pintura de los virreinatos durante este siglo. Es la Lactación de Santo Domingo. Es una obra que ha sido reconocida a nivel internacional y que se ha vuelto un emblema de la cultura visual novohispana. ¿Por qué? Porque esta pintura estaba nada más y nada menos que en el Museo de Louvre. Por ejemplo, en París, ha visitado otros museos, me parece que también el Prado, cuando se han empezado a hacer exposiciones a nivel internacional en donde el arte novohispano se le da la categoría que merece. Y les quiero comentar algo. Estamos en la mejor etapa en donde el arte virreinal está siendo valorado. La mayoría de los museos norteamericanos que tienen mucho dinero, pero a veces les falta intelectualidad, están empezando a comprar obra novohispana. Están empezando a comprar obra novohispana y están empezando a buscar obras de los grandes maestros. Esta pintura fue mandada a hacer nada más y nada menos que para el convento de monjas dominicas de Santa Catalina de Siena, que lo tenemos casi enfrente de la Secretaría de Educación Pública, muy cerca también de donde estamos ahora, ya que recordemos que toda esta zona era la zona dominica, ¿no? Tenemos el convento de frailes, tenemos el palacio y vamos a tener el convento de monjas. Lo que sabemos es que las monjas dominicas le encargarían a Villalpando una obra monumental de su santo fundador, pero lo van a querer que este santo sea representado en uno de los momentos más importantes de su vida, en una referencia mística para ellas como monjas y para los frailes. Ese momento en el que el santo fundador de la orden de predicadores tiene una visión en donde la Virgen se le aparece y sutilmente la Virgen presiona uno de sus pechos y sale un sutil hilo de leche que va a dar directamente a la boca de este santo fundador. Por eso recordemos que junto con otros, son hermanos de leche de Cristo. Así es como teológicamente se interpreta. Vemos entonces la obra que es compleja y que es enorme. ¿Cómo podemos leer la obra? Para empezar, Cristóbal de Villalpando, aquí vemos su gran fascinación por crear espacios. En la parte central se encuentra Santo Domingo. Lo podemos identificar perfectamente porque lleva el hábito de la orden, blanco y negro, y vemos que también está hincado ante la Virgen María. La Virgen María, si ustedes se dan cuenta, flota de cierta manera en este espacio. Vemos que ella no está a la altura
de Santo Domingo, ¿no? Santo Domingo está arrodillado en el piso. Ella está flotando sobre esta peana de seres celestiales, lo que marca la importancia que propiamente tiene la Virgen, ¿no? Ahí ya vemos una estructura jerárquica. Ella está vestida como reina del cielo, tiene una corona imperial, vean los contrastes de luz de su manto, y entonces está haciendo este acto, ¿no? Está alimentando a Santo Domingo. Ahora, flanqueando a estos dos, hay 3 ejércitos de mujeres, ¿no? 3 ejércitos de Madonas, cada una vestidas de colores diferentes. Cada Madonna comanda un ejército de más mujeres, podemos decirlo. Esto es también un elemento rubeniano, estas figuras de las madronas, estas figuras de las matriarcas que vemos mucho en la obra del pintor flamenco. Entonces vemos que hay 3 mujeres. Todavía sigue a debate qué quieren representar estas 3 doncellas o madronas. Se ha dicho que son los 3 votos: pobreza, castidad y obediencia, que podrían ser las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La segunda versión ya la hemos desechado, porque si fueran las 3 virtudes teologales, cada una tendrían su propia representación iconográfica, que bien o mal ya sabemos, ¿no? Una la cruz, una los niños, una el ancla. Entonces no lo podemos, todavía esto sigue un tanto a debate, pero yo creo que probablemente sean la representación de los 3 votos que todos los sacerdotes van a jurar. Vemos la imagen central, la mujer elegantemente vestida, vean los amullonados que logra Villalpando. Cada una de estas doncellas está coronada, algunas traen velos. La gama cromática es fantástica, la mujer en este tono rojo, en este tono naranja. Preside mujeres que van con media armadura y casco, al grado de que parece que los ejércitos son interminables, ¿no? Vean cómo se prolongan hacia el exterior y solamente podemos ver parte de los cascos. La primera mujer que va de blanco con su ejército, la tercera que está vestida con un color como verde botella, verde fuerte, en donde inclusive este vestido nos permite ver parte de las enaguas interiores que porta, y su vestido es como una especie de cielo estrellado. Ya veremos cómo este mismo vestido Villalpando lo va a utilizar como modelo y se lo pondrá a una virgen. Entonces aquí vemos los modelos que utiliza Cristóbal de Villalpando. Algo también a destacar es que la escena Villalpando nos la narra como en una especie de gruta. ¿Ya se dieron cuenta? Sobre todo la parte alta, como da profundidad a la estructura. La siguiente, por favor. Y si nos detuviéramos a verla con cuidado, a ver cada detalle, cómo juega con la luz. Aquí es cuando entendemos que Villalpando no está utilizando la luz solamente como un recurso pictórico, no está utilizando la luz solamente como un espectro luminoso. Villalpando ha logrado entender que la luz en el arte representa lo divino. Y entonces su obra tiene este entendimiento superior que otros pintores probablemente no pudieron comprender. La luz es el símbolo por excelencia de la divinidad. Y aquí este detalle lo materializa muy bien Santo Domingo. La relación con la Virgen, Santo Domingo ni siquiera se atreve a mirar a la Madre de Cristo. ¿Ya se dieron cuenta de la posición? Están en una especie de diálogo, pero ni siquiera se atreve a mirarla. Y la luz viene de la aureola luminosa y enorme que rodea la cabeza coronada de la misma. La siguiente, por favor. Y esta pintura también es una pintura, yo siempre digo este término y espero que nadie se persine ni me lo tome a mal. Para mí esta pintura, como muchos de los retablos barrocos dorados que encontramos en lo que fuera el virreinato de la Nueva España o en México, están enfrente de una obra de arte como esta, como en el interior de la sacristía mayor de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, me parece para mí una experiencia orgasmeante. Y ustedes van a comprobar a qué me refiero. Centren
su mirada en la obra de arte. ¿Qué nos está planteando la misma? Nos está planteando el momento más elevado de una de las mujeres que marcan todo el desarrollo espiritual del siglo XVII. Estoy hablando de la gran santa de Ávila, de la gran reformadora, Santa Teresa, la gran Santa Teresa, esta mujer que llegó a ser santa y un ejemplo de mística, aunque sus antepasados eran judaizantes y fueron quemados en la hoguera. Recuerden la historia de la santa, una mujer que marca el concepto de mística, el concepto de espiritualidad en femenino, una mujer tan valiente que montada en un carruaje fue reformando todos los conventos de su orden en la península ibérica. Entonces es una mujer que es ejemplo de santidad, ejemplo de mística y una gran intelectualidad de la cultura barroca y de la cultura escrita. ¿Cuándo escribió Santa Teresa? Bueno, la devoción de esta santa va a cruzar las aguas del océano y va a insertarse hasta la Nueva España. Y no solamente va a tener una devoción por los frailes y monjas de su orden, va a ser modelo para otras órdenes femeninas, como lo vamos a ver más adelante, ya que en los retablos de concepcionistas y otras está la figura de Santa Teresa. Esta pintura pertenece a la colección de la Pinacoteca de la Profesa. Y ustedes dirán, ¿por qué en un templo que fue de jesuitas está un retablo dedicado a Santa Teresa? Porque Santa Teresa y San Ignacio de Loyola fueron beatificados en la misma bula papal. Entonces, por eso es que en un templo jesuita se colocaría este cuadro. Habría un retablo barroco dedicado a Santa Teresa. No lo busquen, recuerden que la Profesa tiene el interior neoclásico. Y entonces, en la nave central de ese retablo, que ya no existe, estaría colocada esta pintura creada por Cristóbal de Villalpando. Aquí vemos otra vez la relación con los jesuitas como con otra orden religiosa. Pero centrémonos en la composición de la misma. Vemos a la santa arrodillada. El hecho de que esté arrodillada es una licencia que Cristóbal de Villalpando se toma, porque ese momento místico de la santa, ella misma nos los cuenta en uno de sus escritos. Pero la santa nos dice que tiene este arrobamiento, este rapto místico, cuando ella estaba sentada escribiendo. Entonces Villalpando decide ponerla hincada y abierta de brazos porque tiene un dramatismo mucho más profundo. Aquí entramos en esta teatralidad y en este contexto del barroco. Villalpando no la sienta, la hinca y la abre de brazos, la entrega completamente a la voluntad de Dios. O sea, entendamos el discurso teológico que Villalpando maneja perfectamente. La hinca la abre, ¿y cuál es este momento que la santa nos refiere? Que cuando ella en este arrobamiento abre los ojos, se encuentra flanqueada por los que serían sus suegros místicos. ¿Quiénes van a ser? La Virgen y San José. Y en ese momento, ellos están desposándola con Cristo, porque ya se dieron cuenta que le están colocando un velo de novia. Le están colocando un delicado velo de seda. Aquí podemos ver otra vez cómo Villalpando crea las texturas. Vean la transparencia del velo. Nos habla de que ya es un pintor consumado. Estamos hablando de finales del siglo XVII. Le están colocando cada uno de ellos el velo, pero antes le habían colocado un magnífico collar de filigrana de oro. ¿Alcanzan a ver? Que tiene un collar de filigrana de oro que cierra con un medallón con el monograma de Cristo. Bueno, ya lo veremos más adelante, con el JHS. Ella mira hacia arriba. La Virgen está coronada, y quiero que vean cómo el manto de la Virgen es el mismo que utilizó, el mismo tipo de textil que Villalpando le pone a una de las madronas en la lactación. Este tipo de verde estrellado, los seres celestiales flanquean toda la escena. De un lado vemos la vara de azucena, símbolo iconográfico de María. Del otro lado vemos la vara florida, que en los evangelios apócrifos se asocia a la figura de José.
Los seres celestiales le están rodeando y la pincelada de Villalpando los vuelve un tanto más fantasmales. Vean cómo los pone como fantasmas, son símbolos de luz. Mientras vemos cómo está utilizando la arquitectura de Villalpando y está utilizando un elemento muy importante de la arquitectura barroca del siglo XVII que Bernini inauguraría en Europa. Estoy hablando de la columna salomónica, símbolo del barroco arquitectónico. Y en la parte central vemos al Espíritu Santo, quien preside todo el conjunto. Ahora imagínense este juego que hace Villalpando, los contrastes, la intensidad y otra vez repito, cómo la luz para él va más allá de solamente el manejo de la gama cromática, es la representación total de la divinidad. Aquí es cuando entendemos que Villalpando tiene estas finezas teológicas. ¿Y por qué Villalpando se va a insertar en el gusto de las élites eclesiásticas del reino de la Nueva España? ¿Por qué Villalpando para 1677, 1680, 1690 se va a volver el pintor predilecto de los cabildos tanto de Puebla como del Cabildo Catedralicio Metropolitano? La siguiente. ¿Sí alcanzan a ver todos bien? Entonces yo soy el del problema. Vean por favor la Virgen, otra vez el tratamiento de los paños, la construcción de la corona y sobre todo, repito, observen por favor la luz. La siguiente por favor. Este acercamiento me parece magnífico. Podemos ver los tonos verdes, los tonos salmón y sobre todo a la santa completamente arrodillada. Quiero que vean su expresión facial sin miedo a exagerar. En este momento ella está teniendo algo muy cercano a un orgasmo místico. De verdad, se está elevando en alma al encuentro con su místico esposo. Es el momento de su casamiento. La siguiente, por favor. No me dejarán mentir. Vean la delicadeza del velo, las transparencias, la construcción de los metales, cómo construye y concibe el oro Villalpando, la expresión de placer, pero que al mismo tiempo es una pequeña muerte en la expresión de la santa. La siguiente, por favor. Y vemos cómo Villalpando también va a pintar, va a retratar esculturas que existieron, como esta Virgen, que es la Virgen del Rosario de los Conquistadores, porque en el gran rosario que lleva la Virgen hay algunas carabelas, que tal vez no se alcance. Podemos hacer un acercamiento de la parte central, por favor. Más. Ya lo alcanzamos a ver, ¿no? Que hay por ahí unos barquillos, por favor. Ahí está, búsquenlo ustedes. Es la Virgen del Rosario de los Conquistadores. Una bella imagen. Esta Virgen existió y era venerada. La siguiente, por favor. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué vamos a ver? Bueno, nos regresamos, por favor. ¿Qué vamos a ver en esta bella imagen? Quiero que vean que es el retrato de una escultura, de una virgen ampona, de una virgen española de vestir, que además tiene un vestido creado por una de las telas más costosas de la Nueva España que venían a bordo de la nao de China. ¿Qué quiere decir esto? Es la llamada seda primavera, que venía en el galeón de Manila y que ya llegada a la Nueva España se pintaba de forma manual, junto con estos terciopelos y perlas. Esta talla reposa sobre una peana de plata magnífica, y la peana de plata está flanqueada en la parte baja con ramilletes de flores. ¿Todos los vemos? Y puede sonar algo muy simple, que ponga flores, pero las flores son esenciales en la escuela flamenca del siglo XVII, otra herencia de Rubens y de estos pintores flamencos. Vean que este objeto secundario nos habla del dinamismo y del dominio de la técnica por parte de Villalpando. La siguiente. Vean ustedes las flores, el verismo, el cuidado con el que estas han sido manejadas. Pasamos a la siguiente y llegamos, junto con la lactación, a otra obra maestra de todo el arte virreinal.
solo levantando la mano, ¿alguien ha visto esta pintura en físico, en vivo? Muy bien, ¿cómo te llamas? Mónica. ¿Y qué te parece esta obra? Si la has visto físicamente, ¿la recuerdas? Muy bien, estuvo en el Palacio de Iturbide, que a ver, todos lo hubieran podido haber conocido. Pero bueno, esta pintura es muy difícil de ver, es muy difícil de admirar. Gracias al Fomento de Cultura Banamex, como nos lo dicen, Mónica por fin salió de las tinieblas, y no estoy exagerando. Esta pintura es parte de la decoración de una capilla de la Catedral de Puebla, pero a esta capilla le falta una iluminación adecuada. A veces no se puede entrar y la señora que vende estampitas en la capilla te hace muecas si hablas de ella. Entonces, imagínense lo difícil que a veces es acceder a ciertas obras de arte. Entonces, lo que hace un Fomento de Cultura Banamex, como nota al pie, la saca de la oscuridad de la capilla, la restaura y la coloca en un nuevo marco monumental, poniéndola en el centro de ese magnífico patio que es el Palacio de Cultura en la calle de Madero, donde el mundo la podría admirar. Es una pintura que mide como 5 por 2 metros, es gigante. ¿Y de qué nos habla esto? De que en la Nueva España empieza a haber una tendencia, esta es una tendencia pictórica, de hacer lienzos monumentales para ornamentar espacios sagrados. No voy a explicarla con todo detalle como me gustaría por el tiempo, porque aún hay mucho que ver, pero vamos a tratar de decodificarla lo más rápido posible de forma adecuada. Para empezar, es la serpiente de bronce, como se le llama. Este pasaje está en el Antiguo Testamento, en el Génesis, en el libro del Éxodo, y está íntimamente ligado con la figura de Moisés y con la figura de su hermano Aarón. Que esto que yo les estoy mencionando es lo que se desarrolla en la primera parte de la obra, ya que si nosotros vemos con cuidado la obra, hay 2 escenas que se están desarrollando en este enorme lienzo. El tema que es el libro del Éxodo, que les menciono en la parte baja, y en la parte alta está la transfiguración de Cristo. Pero ¿cómo se une la transfiguración de Cristo con Moisés? Porque recuerden que Moisés teológicamente es una prefiguración de Cristo. Así como Moisés llevó a los hebreos a la tierra prometida, los liberó, la figura de Cristo con su crucifixión y resucitación liberaría del pecado a las personas y nos llevaría a la tierra prometida, que es el plano celestial. Es ahí cuando se hace una relación entre Moisés y la figura de Cristo. Entonces vemos un plano terrenal y un plano celestial. Esta pintura, para este momento, Villalpando era el pintor más importante de toda la Nueva España. Tanto es así que está trabajando para la Catedral de Puebla. La siguiente, por favor. Vamos a ver algunos detalles. Aquí tenemos a la figura de Moisés con sus potencias que parecen cuernos, pero que son potencias. Está vestido como militar, como general, ¿no? Porque él está liberando al pueblo. Y quiero que observen cómo él señala precisamente la serpiente. Cómo hay distintas figuras que le rodean. Cómo está esta mujer que alza un niño, ¿lo alcanzan a ver? Porque quiere que ese niño recobre la salud y lo pone viendo rumbo a esta serpiente. Pasamos, por favor. Vean un acercamiento más puntual de la figura de Moisés. Vemos ciertos elementos, el manto púrpura, cómo construye la armadura, cómo hay reflejos en la misma armadura. Es un gran pintor de texturas y ya tenemos composiciones complejas con enorme movimiento. ¿O no es así, Lucero? La siguiente, por favor. Tenemos otra parte, igual, donde vemos a Moisés ya vestido como sacerdote. Vean la enorme cantidad de figuras, cómo ya vemos a Villalpando construir distintos personajes, distintas caras, movimiento. La siguiente, por favor. Y vemos figuras que nos llaman poderosamente la atención, que representarían el mal, que representarían el pecado y están a la altura de la tierra.
que quedan, digamos, por debajo, casi a la altura del faldón de este sacerdote. Pero estas pinturas nos ayudan a entender el movimiento que ya nos ofrece el autor. Y si no me creen, continuamos. Vean, por favor. Vean el rostro de esta mujer que ya perdió toda esperanza. Cómo crea la profundidad en su rostro, los ojos, el tratamiento de la carnación, completamente un tanto empalidecida, ¿no? Pero vemos este tono amarillo. La siguiente, por favor. Y llegamos a la parte de la gloria, llegamos a la parte más luminosa, ¿no? ¿Y qué vemos en la parte más luminosa? Vemos precisamente en el momento en el que Cristo ha resucitado y de una forma luminosa, blanca y extraordinaria representa el triunfo y está al lado de dos profetas. Si no mal recuerdo, uno es Elías y el otro es propiamente la figura también de Moisés, pero en un sentido completamente triunfalista, ya que vamos a ver que en este momento la retórica de la iglesia es mandar mensajes completamente triunfalistas. Estamos hablando de cómo se materializa el fenómeno de la contrarreforma del otro lado del Atlántico, que es la contestación de la reforma luterana por parte de la Iglesia Católica. La siguiente. Ahora, el triunfo del barroco novohispano. ¿Por qué me atrevo a usar este título en esta parte que nos acerca al final de esta ponencia? ¿Qué podríamos llamar como el triunfo del barroco novohispano? Donde todas las formas innovadoras en luz, en construcción de telas, en narrativa pictórica y en personajes se van a hacer presentes. Es en la sacristía mayor de la Catedral Metropolitana. Pero aquí quiero hacer una nota al pie que me parece esencial. Hemos escuchado mucho hablar del barroco y del barroco novohispano y de Cristóbal de Villalpando como un pintor barroco y de la cultura barroca hispanoamericana, de los virreinatos y de las colonias. Pero les quiero decir algo. El término barroco es un término que los historiadores del arte iberoamericano novohispano ya no utilizamos. El término barroco ya no es adecuado para referirnos a estas manifestaciones pictóricas, escultóricas y arquitectónicas en esta centuria del 17. ¿Por qué? Porque la categoría y el concepto de barroco fue creado por los historiadores del arte europeo para explicar un fenómeno europeo que se denominaría en la historiografía del arte como barroco, lo cual no está mal, pero lo crearon para explicar un fenómeno suyo en Europa que provenía de metrópolis españolas, ¿no? Y de otras. Entonces el término barroco ya no es adecuado y ya no lo podemos seguir utilizando para poder explicar estos fenómenos, no porque esté mal, sino porque del otro lado del Atlántico surgieron pintores como Villalpando que crean un propio estilo, una retablística diferente a la española, un propio estilo, una propia iconografía, una reinterpretación que ya se vuelve local, totalmente novohispana y propia, que el término barroco ya no nos alcanza para explicar el fenómeno, que el término barroco nos queda corto para explicar el fenómeno, porque lo que se desarrolla aquí ya no podemos categorizarlo con la mirada europea, ya no le podemos llamar barroco. La siguiente, por favor, aunque en este caso yo lo estoy usando con términos didácticos. Cuando nosotros ingresamos a la sacristía mayor de la Catedral Metropolitana, ya, ¿quién ha ingresado a la sacristía de la catedral? Levantando la mano. Muy bien. Me hace. Ya, a ver, me hace muy feliz saberlo, porque ingresar a la sacristía mayor es ingresar a un mundo magnífico, a un mundo de lienzos monumentales y a una realidad pictórica única, porque la sacristía, recuerden que es
parte del pulmón de las catedrales, en general, de las catedrales católicas. Y con esto nos vamos acercando al final, ¿eh? Tengan paciencia, por favor. No quiero que nadie se aburra en esta conferencia. Es una invitación para que vayan a todos estos lugares y empiecen a crear un discurso y un diálogo con el autor. Cuando nosotros traspasamos la puerta mariana de la sacristía mayor, nos encontramos con un mundo aparte, con una pieza arquitectónica que además a esta solamente podía ingresar un determinado número de personas. ¿Quiénes podían ingresar? Los miembros del cabildo, ¿no? Que se revisten ahí. Los sacerdotes que celebran el oficio divino en la Catedral de México. No el pueblo llano, no cualquiera. ¿Y por qué hago especial énfasis en esto? Porque eso va a determinar el discurso pictórico y las temáticas utilizadas en esta parte de la sacristía. Son temáticas todas de un fuerte carácter triunfalista. Esto no quiero que se les olvide. No es una serie que estrictamente fue concebida para contarse en conjunto, pero sí van a tener un motivo en conjunto todas. ¿Cuál va a ser este? Que todas son de un carácter eminentemente triunfalista, que nos hablan del triunfo de la doctrina de la Iglesia sobre el mal, de una doctrina social de la Iglesia muy importante y de esta Iglesia triunfalista después de la Reforma. Cristóbal de Villalpando va a ser contratado por el Cabildo Catedralicio en 1680. Ubiquémonos históricamente, ubiquémonos en las fechas. 1680. Y el Cabildo le va a contratar no para que haga 4 de los 6 lienzos que decoran la sacristía. Le contratan para que haga uno, que es el que ustedes están viendo aquí, que es el que está en el muro testero. Cuando ustedes ingresan a la sacristía y quedan enfrente, vamos a decirlo, del espacio, en el fondo ven esta pintura, la del muro testero. ¿Y cuál es la temática de esta? Es la iglesia militante y la iglesia triunfante. Villalpando, como lo haría en la Catedral de Puebla, vuelve a crear lienzos de un enorme tamaño y con una carga iconográfica. Esto que estamos viendo es un mundo de iconografía, y creemos que quien asesoraría a Villalpando serían 2 de los canónigos teólogos más importantes de ese momento. Los teólogos le marcarían un poco la pauta teológica y por tanto iconográfica. Vamos a ver que en la primera parte del lienzo se hace una representación de la iglesia militante. ¿Qué quiere decir? La iglesia que milita aquí en la tierra y que está dirigida por el vicario de Cristo. Y en la parte más alta encontramos la iglesia triunfante. Hablamos de la gloria. Ahora, un dato fundamental y que nos habla por qué Villalpando, y esto también quiero por favor que todos nos lo grabemos en la memoria, Villalpando va a poder firmar como pocos pintores firmarían en el orden obispano. ¿Qué quiere decir esto? Que podría firmar con su nombre, sí, con su autógrafo, pero con una distinción que pocos lo harían, como Luis Juárez. Estoy hablando con este nombre al lado, con esta dignidad que es la de inventor. Cristóbal de Villalpando va a poder firmar como Cristóbal de Villalpando, inventor. ¿Y qué quiere decir esto, inventor? No quiere decir que él se invente la escena en el sentido a que todo salió de su imaginación, porque lleva un discurso teológico. Inventor hace alusión a que es un pintor de una imaginería tan magnífica que es capaz de componer toda la escena. Se va a filmar de esta manera, y un ejemplo es lo que pasa en la sacristía. Pero si ya había hecho un cuadro monumental como el que vimos de la Transfiguración, que tiene la temática de la Transfiguración y de Moisés, y adapta perfectamente el espacio, la obra al espacio, aquí va a hacer lo mismo. Villalpando juega con el espacio arquitectónico, y esa ventana que otro pintor la hubiera tapeado, Villalpando la hace parte del discurso y de la iconografía.
Por eso la ponen en el centro de la iglesia triunfante, como el símbolo de la luz divina. La siguiente, por favor. Vean, es un mundo magnífico de iconografía, lo que Villalpando nos plantea tanto en la parte terrenal como en la celestial. Estamos en la primera. Observen que hay 3 madronas de un fuerte carácter rubeniano. ¿Las alcanzamos a ver? Que en el centro está precisamente la caridad, porque son las 3 virtudes teologales. La caridad, cuyo símbolo iconográfico son los niños, y que esta madrona de la caridad, Villalpando va a utilizar un grabado ya no de Rubens, sino de Murillo, y es como una Madonna de un fuerte raigambre de Murillo. Vamos a ver la caridad, de este lado vamos a ver la fe, que lleva una cruz como símbolo, y de lo, ¿la podemos hacer un acercamiento, por favor? ¿Ya las alcanzamos a ver? Tenemos a la fe vestida de blanco con este símbolo de la cruz, que además es la cruz papal, la caridad rodeada de niños, y nos vamos al otro extremo, por favor. ¿Y qué encontramos? La fe con el ancla, y además la fe vestida de verde, y los arcángeles en este primer plano. Ahora vamos a llevarla al centro de la pintura, un acercamiento al centro, y nos queda. Ahí está Miguel. ¿Y qué vamos a ver en el centro de la tierra de la iglesia militante? Una mujer luminosa vestida con una enorme capa pluvial, que es un ornamento litúrgico, y que está coronada con la triple tiara papal. Ella representa en sí mismo la iglesia y está sentada sobre un trono arzobispal, porque vemos que rodeando el trono hay cortinajes de color morado, el color de los obispos. Y al lado de esta mujer que representa en sí misma la iglesia, que lleva una pequeña maqueta de templo, ¿no? Está la figura de San Pío V, Papa, y la figura de San Miguel Arcángel, el príncipe de las huestes celestiales en batalla. La siguiente, por favor. Y ya con esto vamos aproximándonos al final. En las ventanas Villalpando coloca estos lienzos de seres celestiales. La siguiente, por favor. Vean, vamos a hacer un acercamiento. Los detalles, los colores, la textura de la capa pluvial. Esta mujer que representa la iglesia tiene una custodia y también lleva una pequeña maqueta de templo y una enorme joya con la que cierra su capa pluvial. La siguiente, por favor. Villalpando utilizaría un grabado del faro de Alejandría, ¿no?, que se hace en el 17, para poder tomarlo para representar la pequeña maqueta de templo. La siguiente, por favor. Y la Virgen del Apocalipsis, que es una pintura magnífica, que precisamente Villalpando recrea esta visión que uno de los 4 evangelistas hace en el libro 12 del mismo libro, cuando una mujer vestida de sol se le dan alas como de águila para que huya al desierto, y entonces esta mujer también está encinta, y vemos cómo, tomando el discurso de la mujer del Apocalipsis, nos plantea esta Virgen completamente triunfalista, mientras en la parte baja hay una batalla entre el príncipe de las huestes celestiales en batalla y la bestia de 7 cabezas. De nuevo volteen a ver cómo la luz se vuelve un elemento central de la composición. Son pinturas completamente triunfalistas. La siguiente, por favor. Vean el detalle de este ser luchador, de este ser celestial que se enfrenta a la bestia de 7 cabezas. Mientras que en el extremo se encuentra San Juan escribiendo precisamente el momento. Pasamos a la siguiente. Vean los detalles. Aquí vemos a un ser celestial con media armadura, lleno de paños en su indumentaria, llenos de movimiento. La siguiente, por favor. Y llegamos a esta pintura que también es muy interesante, que ya va a cerrar prácticamente una de las paredes de la sacristía. Estamos hablando que es
el triunfo de la Eucaristía, en donde vemos que hay un gran carruaje dorado, tomado también de Rubens, en donde va el príncipe de los apóstoles, que es el Papa, un hombre anciano vestido con ciertos elementos de indumentaria religiosa, con la triple tiara, una mujer de rojo, que es la representación del Espíritu Santo, que guía al pontífice en este carruaje. Y este carruaje dorado va aplastando los pecados y el paganismo del mundo. También quiero que observen cómo hay un pequeño templo con columnas, y entre cada columna hay escultura. Estaríamos hablando que serían los 12 apóstoles. Si pudiéramos darle la vuelta a este pequeño templo que también representa a su vez a María. De nuevo, utiliza la ventana como parte de la narrativa